Muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, esperamos que puedan sacarle mucho provecho a esta charla. Em, Vamos a ver, el día de hoy vamos a hablar de varios conceptos. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de la experiencia del cliente y de cómo a través del diseño de la experiencia se puede innovar, utilizando al cliente como fuente de innovación. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar conversando acerca de qué es innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, básicamente vemos que es la aplicación de todos los conceptos, los productos, los servicios que nos van a permitir hacer crecer el negocio. Eso sí, toda la innovación que no se implementa se convierte simplemente en creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la innovación es el motor que nos impulsa a construir el futuro. Pero si solamente nos quedamos en generación de ideas, en generación de iniciativas, pero no las llevamos a cabo, entonces no podríamos decir que la innovación está completa. Existen tres horizontes, de acuerdo a la firma consultora McKinsey, sobre las cuales podemos innovar. Ellos nos hablan de tres horizontes. El horizonte 1 se refiere a todo lo relacionado con el corto plazo. No sé si estamos viendo, sí, perdón. El horizonte 1 se refiere al corto plazo. Entonces, si lo vemos en términos del valor y del tiempo, significa que ahí estaríamos innovando nuestro modelo de negocios actual. Es decir, tomamos el modelo de negocio actual y lo mejoramos. Eso significan mejoras incrementales de procesos o mejoras a productos y servicios. Eso también es innovación, pero visto desde el horizonte 1, que es el corto plazo. El horizonte 2 nos habla de un mediano plazo donde podemos innovar a través de la incorporación de nuevos productos y servicios que nos permitan mejorar el modelo de negocio actual. Entonces aquí mantenemos el modelo de negocio, pero agregándole o enriqueciéndolo con nuevos productos y servicios. Ahora bien, ¿cuál es el horizonte 3 o el horizonte a largo plazo? Es donde nosotros buscamos transformar por completo el modelo de negocio. Entonces ahí ya no estamos mejorando o incrementando, sino que estamos transformando y cambiando totalmente. Y ahí es donde nos vamos a buscar nuevas ideas, donde nos vamos a buscar nuevos modelos de negocio que nos permitan diversificar nuestro negocio y de esta manera poder asegurar la subsistencia de la empresa futuro. Tomando en consideración entonces qué es la innovación, cuáles son los tres horizontes sobre los cuales se puede innovar, vamos a hablar ahora de tendencias. ¿Y qué son las tendencias? Básicamente, las tendencias son el proceso de cambio por el que atraviesan las personas y que van marcando sus comportamientos. Entonces, estos comportamientos van a dar lugar a nuevos deseos, a nuevas necesidades, a nuevas expectativas. Y entonces, básicamente, estas tendencias le van dando forma a nuestros productos y servicios. Hoy les voy a contar algunas de esas tendencias que están marcando estos comportamientos de los clientes y de las empresas y que nos pueden servir como fuente de inspiración para innovar. La primera de ellas es la competencia globalizada. Entonces, como ustedes saben, a raíz de la pandemia, las empresas se han visto en la necesidad de poder virtualizarse. Y esto les ha permitido inclusive competir en mercados que no necesariamente son los mercados locales. Les ha permitido globalizarse. Pero eso no solamente nos está pasando a nosotros, también está sucediendo con las empresas más grandes a nivel global y eso está generando que esas empresas lleguen a competir en nuestros mercados, cosa que antes no habíamos visto. La otra tendencia, y está muy relacionada con esta, es el uso de la nube. Entonces, cuando hablamos del uso de la nube, es utilizar servidores virtuales y ya no tener la información localmente en nuestros servidores o en nuestras computadoras, sino tenerla en la nube. Y eso nos va a permitir poder acceder a esa información desde cualquier lugar. Y entonces aquí ya nos abre un horizonte mucho más amplio al momento de desarrollar nuestras operaciones.
La otra tendencia que vino para quedarse es el teletrabajo. A raíz de la pandemia se ha acelerado fuertemente la transformación digital y las empresas no se han quedado atrás. Y el teletrabajo les ha permitido a muchas empresas continuar sus operaciones, continuar operando y aumentar inclusive su productividad. Eso también ha generado un aumento en la satisfacción de los colaboradores y se ha vuelto un gran atractivo para que las personas quieran trabajar en un lugar. Entonces antes era el teletrabajo era como un lujo y ahora es más algo que vino para quedarse. La otra tendencia es la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un conjunto de tecnologías que nos ofrecen la posibilidad de resolver problemas o de generar soluciones. Y entonces ahí vamos automatizando la resolución de problemas complejos. La inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en las empresas para automatizar sus operaciones, para crear modelos predictivos que permita poder entender el comportamiento de los clientes, automatización de tareas, etcétera, etcétera. Definitivamente, la inteligencia artificial, aunque está tomando su arranque, va a ser una tendencia que va a marcar la manera de operar de muchas organizaciones. La otra tendencia son los chatbots y cada vez más lo vemos en las empresas, cómo se automatizan las interacciones con sus clientes a través del uso de este tipo de tecnología. Entonces, ha permitido que se automatice el servicio al cliente en tiempo real. Y entonces, si antes una empresa no podía dar servicio 24/7 a través de chatbots, esto sí es posible. Y es una tecnología que se ha ido universalizando cada vez más, se ha ido democratizando y cada vez es más fácil poder utilizarla. Inclusive ahora en las redes sociales también se puede utilizar chatbots para que den respuestas automáticas a los clientes, en los sitios web para resolver preguntas y que tengan los clientes frecuentes, y también permite a través de inteligencia artificial y demás poder conectar con sistemas, poder inclusive ejecutar acciones por parte de los clientes. Y la otra tendencia que les traigo es la experiencia del cliente, y esa es de la que vamos a desarrollar más el día de hoy. Básicamente, las empresas ahora tienen que competir más allá del precio o de los productos y servicios per se por experiencias, por generar emociones que satisfagan a los clientes. En realidad, lo que más recuerdan las personas de la interacción con productos y servicios son las emociones que les generan. Y entonces, eso es básicamente la experiencia del cliente. Entonces, esa es una de las tendencias en las que queremos profundizar el día de hoy para innovar con el cliente. Entonces, bueno, cuando hablamos de experiencia del cliente, ¿qué es? Primero empecemos hablando de qué es una experiencia. Una experiencia básicamente son todos los factores y elementos que percibe una persona cuando interactúa con un producto o un servicio. La experiencia es algo muy personal, porque no es la misma manera en la que yo estoy percibiendo esta charla como la están percibiendo cada uno de ustedes. Esa percepción que se forma viene compuesta de una serie de factores que han marcado todas las creencias y toda la forma de pensar de los individuos. Entonces, ¿cuál es una pregunta que nos hacemos? Es, bueno, ¿se puede diseñar una experiencia? Pues bueno, la respuesta es que no podemos diseñar una experiencia como tal, porque ya dijimos que es algo muy personal, pero sí podemos crear todas las condiciones para que suceda esa experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos esas condiciones? Bueno, existe una disciplina que se llama el diseño de experiencia de usuario. Y cuando hablamos del diseño de la experiencia, básicamente consiste en entender qué quiere, qué necesita el cliente y con base en ello diseñar experiencias que satisfagan esas necesidades. Ok, entonces ya conversamos acerca de qué es innovación, cuáles son los horizontes de la innovación, cuáles son las tendencias que pueden marcar esa innovación, y hablamos de la experiencia del cliente y qué significa y cómo se puede diseñar. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de cuál es ese proceso detallado que podemos llevar para generar innovación centrada en el cliente.
Acá les traemos algunos pasos y algunas tips que pueden utilizar para desarrollarlo. Esto cabe destacar que es la metodología que usamos acá en el banco para innovar en productos y servicios. Así es que podemos contarles que sí funciona bien. Vamos a empezar. Este es el proceso de innovación centrada en el cliente. Y entonces inicia con la definición adecuada del reto de innovación. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, básicamente es definir a través de qué queremos innovar o sobre qué queremos innovar. Y generalmente cuando nos planteamos esta parte del proceso, pensemos en problemas, en retos que tengamos como organización y que tengan nuestros clientes. También nos podemos inspirar en las tendencias como las que vimos hace un rato y todo esto nos va a formar ese reto de innovación. Luego, la siguiente etapa es profundizar en ese reto, entender con el cliente el reto sobre el cual vamos a innovar. A partir de ese reto, vamos a generar ideas o soluciones que den respuesta a esa problemática. Y luego, esas ideas las vamos a prototipar de manera tangible para que pueda ser fácil de entender. Luego, esos prototipos los vamos a validar con los clientes y colaboradores y a partir de todo ello, vamos a trabajar en la implementación. Disculpen si voy muy rápido, pero les prometo que vamos a desarrollar estos conceptos. Vamos a empezar hablando de la primer parte, que es la investigación con los clientes. Entonces, habíamos hablado de que tenemos que definir el reto de innovación y una vez que tengamos ese reto, ojalá lo declaren a manera de problema. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿cómo podemos hacer más placentera la experiencia de los clientes que se hospedan en hoteles vacacionales? Esa puede ser. O cómo podemos lograr aumentar nuestra participación de mercado, o cómo podemos mejorar o exceder las expectativas de nuestros clientes en el uso de los productos y servicios. Entonces, lo mejor ahí es plantearse esto a manera de pregunta. Entonces, vamos a ir a profundizar con los clientes. Y una técnica que podemos usar son las entrevistas. 1 a 1. ¿Y entonces a qué se refiere eso? Bueno, a partir del reto, entonces definamos preguntas o cosas que nos gustaría profundizar con los clientes. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, lo que buscamos es entender cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades, qué es lo que le duele a los clientes. Y entonces lo que tenemos son conversaciones. Se van a dar cuenta que el simple hecho de conversar con sus clientes va a darles muchísima información que puede ser de insumo muy valioso para generar innovación. Entonces, esta técnica de entrevistas 1 a 1 son más conversaciones que se generan para profundizar en las necesidades de los clientes. Otra opción que también podemos utilizar es realizar encuestas. Podemos ya sea realizar encuestas en papel como esta que vemos aquí, o bien enviarle una encuesta en línea al cliente para preguntarle cómo fue su experiencia, qué podemos mejorar, qué podríamos hacer mejor la próxima vez, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó. Inclusive hay una pregunta muy poderosa que es ¿qué tan dispuesto estaría usted a recomendarnos con un amigo o familiar? Esta pregunta nos va a ayudar a calcular el NPS o el Net Promoter Score, que nos permite entender qué tan dispuesto está a recomendarnos un cliente y por tanto qué tanto valora nuestra marca. A través de toda esta información, como les digo, generamos todos esos insumos que vamos a necesitar para ir a idear soluciones. Otra técnica que también podemos utilizar es observar a nuestros clientes utilizando los productos y servicios. Eso es algo que nosotros acá en el banco hacemos muchísimo. Vamos a las sucursales, observamos a nuestros clientes utilizando los servicios, escuchamos las conversaciones que se generan entre los clientes inclusive, tenemos la oportunidad también de ir a conversar con los clientes en el momento que están utilizando los productos y servicios. Y esto nos permite darnos otra perspectiva. Y eso es algo muy importante, tener otra perspectiva acerca del problema o acerca de nuestros clientes. También otra técnica muy importante a utilizar es conversar con los colaboradores. Entonces, esas mismas guías de preguntas que ustedes se hacen a través de ese problema que queremos resolver,
es importante ir a aterrizarla con los colaboradores, entender desde su perspectiva. Ellos son los que están en el día a día con los clientes y se van a sorprender de la cantidad de ideas, de perspectivas, de opiniones que pueden tener y cómo nos pueden dar otra manera de ver el problema y nos puede ayudar muchísimo. Entonces, una vez que tenemos toda esta información recopilada a través de todas estas distintas técnicas, la vamos a organizar y entonces ahora sí vamos a definir sobre qué queremos innovar. Entonces, ¿qué vamos a ir a responder? ¿Cómo vamos a utilizar esa información? Entonces viene la siguiente etapa, que es la etapa de ideación. Entonces, ahora sí, teniendo todos los insumos y toda la información, ya tenemos más bases para poder ir a generar soluciones. Es el momento de generar soluciones. Entonces, lo primero es generar una lluvia, lo que llamamos una lluvia de ideas, a través de una sesión de co-creación. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, nosotros nos podemos sentar con nuestros clientes, con nuestros colaboradores y generar ideas a partir de ello. ¿Cómo hacemos? Se hace a través de preguntas generadoras. Entonces, tomamos el problema principal, lo dividimos en pequeños problemas a través de lo que aprendimos en toda la profundización con los clientes y entonces ahora sí vamos dándole respuesta a cada una de esas preguntas. Entonces, lo que hacemos es generar muchas ideas, muchas ideas. Y en estos procesos, no se preocupen por cuestionarse, uy, no, esto es una mala idea o esto es muy difícil de hacer, sino que aquí lo que es muy valioso es generar todas las ideas que vengan a la mente y que creemos que pueden resolvernos el problema. Acá buscamos cantidad. Entonces, una vez que tenemos todas esas ideas, las vamos a agrupar por temas similares o por problemáticas. Y la idea es ir creando pequeñas categorías. Una vez que tenemos esas categorías, vamos a reformar esas ideas, las vamos a revisar y entonces a través de una votación vamos a votar por aquellas ideas que nos resuelvan el problema. Recuerden que habíamos planteado un problema al inicio o un reto. Entonces, la idea es aquí elegir aquellas soluciones que nos vayan a resolver de una mejor manera el problema. Entonces, una vez que ya yo tengo elegidas mis ideas principales, entonces ahora las voy a ir a priorizar. Y una técnica muy utilizada para hacer eso es utilizar lo que llamamos una matriz de impacto-esfuerzo. Entonces, básicamente lo que hacemos es colocar todas las ideas en estos 4 cuadrantes. Entonces, aquí lo que vamos a ver con respecto al eje de abajo es qué tanto esfuerzo me va a requerir a mí desarrollar esa idea. O bien, ¿qué impacto tiene esa idea en el problema? Otra vez, ¿qué tanto me soluciona el problema que yo quiero resolver? Y entonces aquí las vamos a ir ubicando. Entonces, vean, por ejemplo, en este cuadrante de acá, podemos ver que tendríamos las ideas que tienen un alto impacto y un bajo esfuerzo. A estas son a las que deberíamos de darle la mayor prioridad. Por otra parte, tenemos estas ideas acá que tienen muy bajo impacto y muy bajo esfuerzo. Estas de repente no deberían de ser la prioridad más alta para nosotros. Y tenemos a estas otras que tienen un altísimo esfuerzo y un muy bajo impacto. Acá en este cuadrante definitivamente evitemos tratar de atacar esas ideas desde el inicio porque nos va a demandar muchísimo esfuerzo. Entonces, en resumen, enfoquémonos en aquellas ideas que nos impactan de manera muy alta el problema a resolver y requieren un mínimo esfuerzo. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros ya elegimos las ideas que tenemos seleccionadas como las prioritarias, entonces vamos a ir a prototiparlas. ¿Y qué es un prototipo? Bueno, básicamente un prototipo es una representación tangible de una idea que utilizamos para poder ponerla a prueba. Una característica súper importante de los prototipos es que tienen que ser cosas sencillas. Aquí lo que estamos buscando es que estos prototipos no nos generen mucho costo, que nosotros no tengamos que esperar, por ejemplo, si fuese un desarrollo de un software, a hacer todo el desarrollo, a invertir en la tecnología y demás para luego darnos cuenta que de repente no era lo que necesitábamos hacer o no le estamos resolviendo bien al cliente. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos de cómo podemos prototipar.
Podemos hacer prototipos de papel. Este es un prototipo real y les va a contar la historia de este prototipo. Básicamente nosotros teníamos la hipótesis de que los clientes querían una pequeña guía en papel que pudieran utilizar cuando les diéramos su producto, su tarjeta de crédito o débito por primera vez. Y entonces era como una guía de bolsillo donde tuviese la información básica que necesitaba para consultar sobre el producto que le estamos entregando. Entonces, lo que hicimos fue diseñarlo, imprimirlo en la impresora de la oficina y luego ir a ponerlo a prueba, que ahorita les voy a contar cómo nos fue. Pero vean que esto es algo muy barato y muy sencillo de hacer. También inclusive se pueden hacer completamente a mano, o sea, no necesitamos tener una computadora o tener algo muy sofisticado o una impresora para poderlos hacer. También podemos hacer algo un poquito más sofisticado. Aquí nosotros estábamos probando la rotulación que queríamos ponerle a nuestros ATMs y kioscos. Y entonces aquí hicimos un prototipo que con cartón e impresora, aquí lo hicimos nosotros a mano y el objetivo de esto era entender rápidamente si realmente esa idea nos iba a funcionar. Otra manera que también podemos utilizar es prototipos en video. Entonces aquí lo que hicimos, por ejemplo, fue prototipar la experiencia de cambiar el PIN en el ATM, el PIN de la tarjeta de débito o crédito. Y entonces ahí lo que estábamos tratando de representar era una idea de cómo podíamos hacer eso de manera tal que fuese sencillo para el cliente. Y fue un video que hicimos nosotros con el celular. Por eso les digo que los prototipos tienen que ser muy sencillos. También podemos hacer prototipos digitales. Entonces, si por ejemplo queremos hacer un nuevo software, una nueva aplicación para los clientes, entonces podemos hacer prototipos digitales. Pero no sé si notan que este prototipo pues está en gris, está súper sencillo. Esto es algo que uno podría hacer en PowerPoint o en Excel, algo muy simple para que nos sirva para mostrar nuestra idea. Entonces, para recapitular con la parte prototipado, el objetivo es mostrar gráficamente nuestra idea y poder ponerla a prueba, pero eso sí, de una forma rápida y barata. Ahora sí, tenemos nuestros prototipos y lo que queremos es ponerlos a prueba. En esta etapa, lo que buscamos es la percepción de nuestros clientes, inclusive colaboradores, de nuestra idea. Entonces aquí, si recuerdan, esta de acá era nuestra guía de bolsillo. Aquí ya la imprimimos a colores como para que el cliente supiera bien de qué le estamos hablando. Nos fuimos a conversar, esta que vemos acá es una cliente y lo primero que hizo la cliente fue sacarle foto y nos dijo, me encanta, súper útil, muy importante, pero de fijo ese papel se me va a perder. Entonces mejor le puedo sacar fotos para guardarla. Entonces fue muy interesante porque ahí nos dimos cuenta a través de ese pequeño ejercicio que la información que teníamos era valiosa, la idea sí era muy buena, pero la manera de ejecutarla no necesariamente. Entonces, a raíz de todo esto transformamos esta idea y creamos una imagen infográfica que el cliente pudiera guardar en el celular, que lo guardara como una foto y cuando el cliente quisiera lo pudiese consultar. Imagínense qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos ido a producir todos estos papelitos, ¿verdad? Y los hubiéramos distribuido en todas las sucursales y demás. Hubiéramos perdido mucho tiempo y dinero en una idea que de repente no era lo que el cliente estaba necesitando. Entonces, de ahí la importancia de poner a prueba nuestras ideas rápidamente. También otra manera es hacer simulaciones y hacer que nuestros clientes usen nuestro servicio como si fuera real. Entonces acá, por ejemplo, estábamos haciendo un rediseño del estado de cuenta de las tarjetas de crédito y entonces lo que hicimos fue tomar la tarjeta de crédito de este cliente y le hicimos el estado de cuenta en la versión nueva que nosotros estábamos proponiendo. Esta versión la hicimos nosotros ahí en la oficina, le pusimos toda su información y el cliente pudo leerla y analizarla y pudimos ver todas sus percepciones, todas sus ideas acerca de este nuevo diseño. Y también otra manera en la que podemos hacerlo es inclusive con un prototipo de papel hacer simulaciones y enseñarle al cliente cómo podría funcionar. Por ejemplo, este es como el prototipo de cómo podría funcionar un dashboard de indicadores.
de una forma muy sencilla. Esto se llama Experience Prototyping o prototipos de experiencia. También ustedes, otra técnica que pueden utilizar, si lo que quieren es probar un nuevo servicio, es contar una historia. Entonces pueden armar una pequeña historia, se la pueden contar al cliente y escuchar, a ver qué opina. Inclusive pueden caracterizarla. Entonces decir, bueno, Laura se levantó temprano y se fue a la sucursal y luego hizo esto y lo otro. ¿Cómo cree que se sintió Laura? ¿O qué cree que le hubiera gustado a Laura hacer distinto? Etcétera, etcétera. Eso es otra manera de también poder hacer, hacer validaciones de prototipos. Y bueno, una vez que ya nosotros tenemos nuestros prototipos probados y ya los arreglamos y ya los mejoramos a través de todo ese feedback con los clientes, ahora sí, llegó el momento de ya empezar a hacer funcionar nuestras ideas. Entonces acá lo que nosotros les recomendamos es seguir estos 3 pasos. El paso 1 es desarrollar un pequeño piloto controlado con un número reducido de los clientes. Esto es un poco distinto al paso anterior, donde nosotros tomábamos la idea y la probábamos con el cliente, pero de manera simulada. Aquí es ya el cliente utilizando el servicio. Entonces, por ejemplo, supongan que ustedes tienen un hotel y entonces decidieron incorporar, llegaron a todo ese proceso de ideación que hicimos y entonces se dieron cuenta que al cliente le gustaría tener una experiencia distinta en el desayuno, por así decirlo. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a desarrollar esa nueva experiencia de desayuno y la voy a poner a prueba con 5 huéspedes por una semana, a ver cómo nos va. Entonces ya es el cliente utilizando ese servicio de manera controlada. Pueden decirle o no que están haciendo una prueba, depende de lo que estén probando. Y entonces, una vez que ustedes ya desarrollaron este piloto, es muy importante ir a medir los resultados. Y entonces, ¿cómo se miden esos resultados? Bueno, los resultados se pueden medir en términos de, ya sea la satisfacción del cliente, que también se sintió el cliente, también cuál fue el cambio que vimos, es decir, si a través de esta implementación nosotros vimos una mejora, ya sea en la experiencia, ya sea en los indicadores de negocio. Entonces, por ejemplo, si queremos probar el lanzamiento o una nueva manera de vender algo, bueno, ¿mis ventas aumentaron o no? Porque recuerden que no es solamente tener la satisfacción del cliente, sino que nuestros indicadores de negocio también se vean mejorados con esto. ¿Y qué pasa si no cambió? Bueno, podemos devolvernos y podemos volver a idear, podemos volver a prototipar y a probar. Y esto es un proceso cíclico e iterativo que genera constante aprendizaje y eso es algo muy, muy importante. Entonces, una vez que ya yo tengo la medición de los resultados, ya sé cómo me fue, entonces ya puedo tomar decisiones e ir a implementar esto con el resto de los clientes. Y aquí para esta implementación ya en firme, lo que les recomendamos es identificar cuál es el mínimo producto viable, o sea, qué es lo que podríamos lanzar ya que el cliente podría aprovechar e ir haciendo la implementación por fases. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es implementar la experiencia del desayuno, entonces digo, bueno, es que me gustaría implementar 5 tipos de desayunos distintos y demás. Bueno, empecemos con el primer tipo de desayuno y con este primer tipo de clientes o de huéspedes. Tal vez no irse a implementar completamente la idea a todos los clientes porque puede ser muy abrumador, sino que váyanlo haciendo por fases. Y es como si estuviéramos construyendo un carrito y entonces sacamos primero las llantas y luego la carrocería y después le ponemos otras cosas hasta que ya tenemos el carrito completo. Entonces a eso nos referimos con ir implementando por fases. Entonces, con esta última etapa cerramos nuestro proceso, nuestro ciclo de innovación centrada en el cliente. Y como les decía, este es un proceso iterativo que puede ir y venir dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer. Algunas recomendaciones que les traemos. La número 1 es muy importante que ustedes identifiquen adecuadamente el reto o el problema sobre el cual quieren innovar. Y esto es muy importante porque a veces estamos tratando de resolver el problema equivocado.
Y muchas veces lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg de algo que de repente puede ser más importante resolver o que puede estar siendo el dolor más grande. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes conversen con sus clientes, de que conversen con sus colaboradores, que profundicen y demás antes de elegir el reto o el problema sobre el cual quieren innovar. El segundo tip que les traemos o la segunda recomendación es, ustedes no son el cliente. Muchas veces escuchamos la frase de, bueno, es que yo usualmente uso los productos de esta manera, o es que cuando yo me quedo en un hotel me gusta esto y esto. Generalmente nuestros gustos o la percepción que nosotros tenemos de los productos y los servicios no necesariamente representa la percepción de nuestros clientes. Entonces, vayan más allá siempre e incorporen al cliente en este proceso. Ya vimos de qué maneras, desde profundizar en el problema, desde co-crear, por ejemplo, esas sesiones de co-creación y generación de ideas, inclusive las pueden hacer con los clientes, pueden invitar clientes de confianza para que les den feedback y les den ideas de soluciones. Todo eso se puede hacer. Falle rápido y falle seguido. Y entonces, eso es algo muy importante. Me imagino que han escuchado esta frase antes, pero era lo que les hablaba de que el proceso de diseño es algo iterativo. Y entonces a uno cuando le dicen falle, le da miedo. Dice, no, como hay muchos riesgos y demás. La idea de prototipar, la idea de poder testear las ideas, permite poder generar ese proceso de aprendizaje y experimentación en un ambiente controlado. Entonces, no necesitamos ir a implementar a toda nuestra cartera de clientes una iniciativa, una idea. Podemos generar pilotos, podemos testear antes para generar aprendizaje rápido. Y créanme que eso les va a salir mucho más barato que irse a implementar la idea full desde un inicio. Y esto va muy ligado al último tip que les traemos, que es siempre antes de lanzar un producto o un servicio, pónganlo a prueba, midan primero, analicen los resultados y con base en eso, ahora sí, tomemos las decisiones. Y créanme, como les digo, que eso les va a ahorrar muchísima plata en implementación y demás. Esas son las recomendaciones y eso era la información y la charla que les teníamos para el día de hoy.